Buenas tardes y buenos días a todas las personas que nos estáis escuchando desde América. Os damos la bienvenida a una nueva webinar por talento que realizamos desde Inserta Empleo y la Fundación 11 en colaboración con el Fondo Social Europeo. Y hoy vamos a hablar de empleabilidad y discapacidad. Primero me gustaría presentarme, soy Carmen Montes, soy la directora regional de Inserta Empleo en la Comunidad de Madrid. Inserta es la entidad de la Fundación 11 que trabaja para el empleo y la formación de las personas con discapacidad. Trabajamos para mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad, pero también para que su talento sea más visible y más accesible para las organizaciones. Ahora mismo solo 1 de cada 4 personas con discapacidad puede acceder al mercado laboral, por tanto tenemos un reto muy importante que abordar y para ser más profesionales en ese abordaje y para que las personas con discapacidad podamos tener pistas de cómo convertirnos en personas más empleables, contamos hoy con Tomás Otero. Tomás Otero es un colega, es un profesional de los recursos humanos, es director de recursos humanos en Orgine desde el año 2010, gaditano, vividor en distintas ciudades de España y ahora mismo pues aquí en Madrid, y él se define como una persona inquieta que le gusta afrontar retos nuevos, hacer cosas diferentes, aprender cada día, y no vamos a entrar en la parte profesional porque esto es algo que queremos ir descubriendo poco a poco en la webinar de hoy. Vamos a explicaros cuál es el funcionamiento, aunque ya muchos de vosotros seguro que lo conocéis. Vamos a tener 30 minutos pues, exposición, diálogo, en la que Tomás y yo vamos a ir intercambiando distintas ideas y conceptos acerca de la empleabilidad, del mercado laboral, de las competencias y sobre todo de las personas, porque cuando hablamos de empleabilidad hablamos fundamentalmente de personas, bien sea la persona que está buscando empleo, bien sea la persona que está en la empresa como empleador buscando talento. Después de ese diálogo y de esa exposición tendréis 15 minutos en las que nos podréis ir planteando las preguntas y a partir de ahí nosotros iremos respondiendo. Entonces, sin más, yo creo que vamos a empezar con el punto de partida, con el punto clave. Tomás, cuéntanos qué es esto de la empleabilidad. Pues es, yo creo que la clave de todo al final, ¿no? Porque lo que vamos a intentar trabajar en esta media hora es explicar qué es la empleabilidad, pero yo la resumiría en estar preparado. O sea, la empleabilidad vemos en la presentación como se define como un ajuste con lo que demanda el mercado laboral. Y esto, pues bueno, se puede, pues es una definición bonita, ¿no? Y se puede entender bien, pero cuando yo quiero, sobre todo, transformar a las personas para que entiendan lo que es el mercado laboral, me gusta darle el papel de sujeto activo, ¿no? Es decir, es algo donde tienes que estar preparado y en algo en el que tienes que actuar, ¿no? Eres el protagonista de esta historia. Y a partir de ahí lo que hay es muchísimos actores secundarios y muchísimas variables que afectan en esta película. Y aquí pues pongo algunas, pues, desde la perspectiva también del candidato, cognitivos, experienciales, lo que ha vivido ese candidato, actitudinales, motivacionales, también afecta factores obviamente socioeconómicos, políticos, como estamos viviendo actualmente. O sea, todo lo que hay alrededor de un proceso de selección, de una toma de decisiones, de un candidato, todo afecta. Por lo tanto, yo siempre digo que es fundamental conocerse a sí mismo, porque eres el protagonista, luego conocer el mercado donde vas a interactuar y evidentemente las reglas del juego. Y aquí pues yo siempre también intento explicarlo, por ejemplo cuando yo he dado estas charlas en otros colectivos, siempre pregunto, decidme por favor todos aquellos elementos que afectan a un proceso de selección. Y siempre hay un momento donde ya, después de que se han dicho todo, pues la formación, los idiomas, las competencias, siempre tengo que decir, bueno, vamos a parar. ¿Habéis pensado que hay más factores? Y entonces empiezan a reflexionar, es verdad, la empresa que nos va a contratar, cómo toma decisiones, el perfil que está buscando, y todo eso afecta al proceso de selección. Vale. Entonces, con esta pequeña o breve introducción, lo que me gustaría dentro de 25 minutos es que pudiéramos reflexionar sobre, bueno, el papel que desarrolla el candidato dentro de un proceso de selección, que tengamos algunas ideas generales de esas reglas del juego que al final
y esto es muy importante, lo vamos a hablar y creo que más de una ocasión, que tenemos que utilizarlas a nuestro interés, o sea, por nuestro interés, o sea, el candidato tiene un interés y tiene que utilizar las reglas de juego por su interés, y luego pues conocer algunas cuestiones de cómo funcionan las empresas, en los términos de cómo toman decisiones, pues para adelantarte lo más posible digamos, en esa toma de decisión, ¿no? Yo siempre digo, es posible que me adelante a cosas que digo en otras diapositivas, pero es que esto es un concepto muy importante. Yo siempre digo que hay que estar en la cabeza del que toma la decisión antes de que surja la vacante. ¿Y cómo podemos hacer eso? O sea, ¿cómo podemos conseguir ponernos en la cabeza de esas personas que van a tomar esa decisión? No es fácil. Lo primero que tengo que decir es que cuando cuento estas cosas, hay muchas personas que dicen, ¡buah! Ya me está contando historias así de fantasías, ¿no? Ahora que está tan de moda los libros como El Secreto, no, si es que esto, wow, piensas que lo conseguirás, ¿no? No es eso, no es eso. Es una cuestión puramente de ser práctico, tener los contactos adecuados, tener capacidad de llegar a ellos y sobre todo que te tengan en mente. Para que os hagáis una idea, bueno, no quiero adelantarme demasiado, en un proceso de selección, el primer paso que se realiza es valorar candidaturas que hay en la mente de las personas. Si en esa mente hay candidatos, el proceso de selección va a ir directamente a esos candidatos. No, es como la teoría del iceberg, ¿no? Hay un montón de subprocesos debajo del proceso de selección y cuando el puesto se hace público ya se ha llegado, digamos, a esa parte visible, pero que es la parte menor del proceso. Muchas veces los procesos no se hacen ni siquiera públicos porque se han cubierto con candidatos que ya estaban en la mente del que toma las decisiones. Muy bien. Con respecto a la persona, al final, ¿qué es lo que hay que contar? Pues lo que decía al principio, es un sujeto activo, es el protagonista de la historia. Y luego aquí pues hago referencias a muchas frases hechas que no porque sean hechas o que ya estén muy manidas dejan de ser ciertas. La vida es un viaje y hay que dar pasos para llegar a un objetivo. Si tu propósito es trabajar en una empresa con unas características muy concretas o tienes una ilusión en particular por un tipo de compañía, sueña y desarrolla un plan para conseguirlo, porque es el primer paso. Yo siempre digo que saber a dónde ir es el primer paso para llegar a algún sitio. Huir del victimismo. El victimismo es lo que al final son todas las excusas que nos ponemos para alcanzar esos sueños, ¿no? Yo creo que, evidentemente, no hay mucho que decir. La opción de ser víctima no te lleva a ningún sitio bueno. Conformarse, esto es cuando llevas mucho tiempo en un sitio y aunque realmente quieres moverte, pues es que dices, ya, pero es que estoy bien donde estoy. No estoy donde quisiera estar, pero estoy y estoy cómodo. Y luego la zona de confort, que es la zona de los retos, digamos, ese área de desconocimiento donde es la experiencia la que te va a permitir desarrollarte. Todo esto lo que lleva es que, evidentemente, para sobrevivir en este entorno hostil, donde todo esto que hemos dicho que la vida es un viaje y no hay que decir muchos secretos para decir que es un viaje difícil, es importante conocerse. Y es que es la clave de todo. En muchos candidatos les preguntamos, descríbete, y se quedan pensando. Y no me refiero a describirse en lo más profundo de su ser, sino en lo más básico de su perfil profesional. Yo creo que es fundamental reflexionar sobre los puntos fuertes y los puntos débiles que tenemos. Yo creo que ese es un punto muy importante. De hecho, nosotros en Inserta, ese es la pieza clave que trabajamos con las personas cuando llegan a nosotros a buscar un empleo. Intentamos encontrar cuál es ese punto de partida, poniendo el foco en las capacidades y en las competencias, que también vamos a hablar hoy de competencias. Conocerte bien, saber qué es el valor o cuál es tu apuesta de valor para las empresas es fundamental, y eso es un trabajo previo que nosotros hacemos, que luego complementamos con la formación en el desarrollo de competencias bien profesionales, bien personales, pero sí que es muy importante hacer esa autoevaluación, mirarse en un espejo y decir, yo estoy aquí, pero también cuál es la meta a la que quiero llegar, y ese recorrido pues voy a tener que ir dando una serie de pasos que me van a suponer cierto esfuerzo, cierto compromiso y también aliarme con otras personas, que entiendo que es un poco lo que estás intentando decirnos. Eso es. Al final, la conclusión es que esto no es algo espontáneo, es algo que requiere un plan. Eso es. Y cada plan pues tiene una serie de objetivos y, más importante aún, tiene una serie de tiempos y necesita una serie de recursos.
Si tu sueño es trabajar en una compañía multinacional china, pues si no sabes chino, tienes que aprender chino. Al final es un poco la idea general de lo que se pretende. Si tienes un plan, puedes trabajar esas necesidades o esas competencias que necesitas cubrir y vas trabajando por ellas. Evidentemente ya hemos puesto un poco al protagonista sobre la mesa y hemos dicho que además es el actor principal. Pero luego tenemos otro actor secundario que además tiene mucho que decir, ¿no? Y es la empresa que contrata. Yo siempre digo también que se nos olvida muchas veces pensar en las empresas y siempre pongo ejemplos de personas con perfiles, pues bueno, al final las compañías heredan mucho de las culturas de los países donde vienen, ¿no? Y antes hablaba de compañías chinas, pueden ser compañías americanas, compañías alemanas, cada una tiene una cultura. Aquí no hay ni buenas ni malas, son culturas. Pero muchas veces el candidato olvida que tú tienes una forma de ser que encaja mejor una compañía americana en una china que una alemana. Y eso pues hay que tenerlo en cuenta en un proceso de selección, porque a lo mejor tú eres el mejor financiero del mundo y te presentas al director financiero de una compañía americana y te quedas fuera y te preguntas ¿por qué? Y a lo mejor no eres consciente de que lo que ha fallado es la cultura. Tú no la percibes, pero el que te ha hecho la entrevista sí lo ha percibido. Eso es un tema importante. Yo creo que es importante también analizar las culturas de las empresas y encajarlas con uno mismo. Pero luego también me gusta reflexionar sobre los motivos por los cuales surge una posición. Y aquí se abre un debate que podríamos estar mucho tiempo hablando. Porque claro, este webinar se llama Discapacidad y Empleabilidad. Eso es. Claro, igual que digo que el candidato tiene que prepararse, que tiene que ser un sujeto activo, que tiene que trabajar muchísimo, evitar todo este victimismo, evitarlo. Claro, las empresas tienen que hacer sus deberes también. ¿Cómo hacen los deberes las empresas? ¿O cómo deberían? Porque, como os he dicho, si uno de cada 4, ¿por qué no hacen todos los deberes? Pues evidentemente es una cuestión de cultura de empresa. Y la cultura de empresa significa que hay que trabajar para preparar al receptor para que llegue ese candidato. Y tenerlo preparado significa todo, desde los temas técnicos hasta la comunicación interna con el resto de empleados, si es la primera vez que ocurre, o las cosas más básicas de prevención de riesgos laborales. Todo eso tiene que estar preparado. ¿Por qué? Porque si no está preparado, lo que se genera es una tremenda frustración. Y esa frustración es lo que hace que ni el candidato ni la empresa estén cómodos. Que no se produzca ese ajuste y ese encuentro. Correcto. En el que surja ese feeling, ¿no? Empresa-persona. Aquí, claro, aquí el candidato no puede hacer más que conocer. Conocer significa pues, saber dónde se mete cuando participa en un proceso de selección. Por otro lado, ese gap o ese hueco que las empresas tienen que cubrir, pues tiene que venir de la mano de instituciones. Y yo creo que aquí vosotros hacéis una labor encomiable y fundamental para ayudar a que esa empresa esté preparada para recibir a candidatos con discapacidades, porque tienen que tener esos recursos para trabajar igual que otros en la compañía. A lo que hacías tu referencia, ¿no? Al tener al candidato en la mente del empleador. Nosotros intentamos ayudar a las empresas pues a través de la información, de la sensibilización, del acompañamiento, igual que hacemos con la persona, pero para que ese empleador, cuando abre una posición, diga, bueno, pues aquí puede haber una persona con discapacidad o no, porque en el fondo lo que yo voy a estar buscando es un profesional X y la discapacidad no va a hacer que yo no vea el profesional que está ahí detrás, ¿no? Es que es la clave, Carmen. Yo creo que fíjate que al final estamos compartiendo responsabilidades, pero la mejor forma de ayudar a la empleabilidad de un candidato, aparte de, como digo, del papel y el rol del candidato, es de alguna forma que todas las empresas, en sus descripciones de puesto, en esos perfiles que son después los que llevan a los anuncios, todas contemplaran la opción de que esa posición pudiera ser cubierta con una persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque ese documento sirve de base para que los departamentos de IT, por ejemplo, de tecnologías de la información, las doten de recursos. Si ya está preparado o está pensado desde el principio, esa compañía va a aceptar mejor a un candidato con discapacidad, porque ya ha aceptado que eso pudiera ocurrir. Por lo tanto, ya tenemos como dos elementos importantes. Tenemos el papel del candidato, que no es poca cosa, ojo, O sea, es un papel importante. Porque al final tú eres desde el principio eres el sujeto activo,
Pero luego está el papel de las empresas, que hay mucho trabajo que hacer con las empresas. A partir de ahí, bueno, un proceso de selección, simplemente me gusta ya, digamos, resumirlo en que es un proceso sistemático, o sea, tiene un inicio y un fin, en el cual se evalúan candidatos y se comparan a un perfil. Por eso insistía tanto en el que ese perfil tuviera el componente de opción de que esa persona fuera o tuviera algún tipo de discapacidad o de recursos, porque si en el perfil ya lo pones, al candidato que viene con discapacidad, el match encaja. Fijaos que al final el truco consiste en que ya la empresa también esté preparada para ello, y en los procesos de selección debería de contemplarse este elemento, de forma que el objetivo fuera elegir al que más ajusta a ese perfil, teniendo en cuenta que ya estuviera incluido ese elemento tan importante. Luego, el motivo por el cual surgen las posiciones también puede afectar al proceso de selección y por tanto el candidato tiene que conocerlo. Al final lo importante, que es tan complejo y hay tantas personas involucradas y hay tantas aprobaciones internas, asignaciones de presupuestos, que todo eso también afecta al proceso de selección, ¿de acuerdo? El candidato no puede hacer nada con esto, pero tiene que conocer dónde se mete, ¿no? Yo siempre aconsejo a los candidatos, y esto sí afecta a la empleabilidad, y es que pregunten todo lo que puedan a las personas que conocen. Hay muchísimas alternativas en el mercado para conocer a alguien que trabaja en tal empresa. No cuesta nada intentar hablar con alguien y decir, oye, porque ha surgido esta posición, cómo es esta empresa, yo tengo una serie de características, cómo encajan mis características, porque todo eso te va a dar más capacidad de empleabilidad y de estar preparados, que es la frase que decía al principio. Luego aquí insisto en que las empresas deben incluir el perfil precisamente con estas características, y luego lo que se intenta es que todas las decisiones de selección se hagan de la forma pues, más profesional, objetiva y humana posible. Insisto en lo que decía al principio, si metemos en el perfil la opción de discapacidad, al final tienes la opción más fácil de encajar con los candidatos que vengan con discapacidad. Y luego lo que decía al principio, y esto es fundamental, hay que estar en la mente del que toma la decisión antes de que surja una vacante. Y esto me vas a preguntar, ¿cómo? ¿Cómo podemos hacerlo? Esto es lo más difícil, ¿de acuerdo? Luego vamos a intentar luego trabajar un poquito porque este es el gran reto. Pero sí quiero decir un par de cosas sobre el mercado también, las reglas del juego del mercado. Durante los últimos años yo creo que hay muchísimos movimientos, habla mucho de diversidad y de inclusión. Entonces yo creo que los candidatos tienen que saber al menos dos cosas. La primera es que ya hay mucha literatura, muchos estudios y profesionales que están muy pendientes de estas cuestiones, y ya hay evidencias de que las empresas con mayor diversidad y con inclusión son más rentables. No estamos hablando de que haya orgullo de pertenencia, que lo hay. No estoy hablando de la imagen que das al mercado, responsabilidad social corporativa, que también. Estoy hablando de rentabilidad. Ojo, que esto es un tema que a las empresas les gusta. De hecho, es para lo que están. Eso es. Yo creo que es fundamental que el candidato también sea consciente de estas cosas y que en la medida que eso es posible investigue en las redes sociales o en los buscadores de internet esos documentos, porque yo creo que a una persona de selección le tiene que gustar mucho que un candidato venga diciendo, oye, que es que pues tengo una discapacidad, la que sea, pero ojo, que es que soy rentable. Y no lo digo yo, que soy el candidato y puedo estar interesado, es que está estudiado ya. Y esto tiene que servir para romper una barrera. Y es que no somos limitantes, al contrario, somos un valor y el valor es este y además está demostrado. Por lo tanto, un discapacitado no es una persona que cubre una necesidad legal que veremos luego, es una persona que va a aportar valor, y valor económico. Y está demostrado. Así que ese argumento va a ayudar a que los procesos de selección del candidato vaya más preparado, que al final es lo que queremos también. Luego, hay otro elemento que me encanta contar con esto, y es que ahora se ha puesto de moda el liderazgo inclusivo. Es decir, ahora los buenos líderes tienen que ser inclusivos, con lo cual, qué mejor que también decirlo. Es decir, es que tú como líder, es que quieres tener gente como yo en la organización porque mola. Y es muy triste decir esto, pero es que al final ellos también quieren seguir las modas.
El liderazgo vivido por muchísimas etapas. Pero ahora lo que se pretende son organizaciones diversas, organizaciones inclusivas, organizaciones abiertas a todo tipo de colectivos. Y el líder de ahora, el líder moderno, está abierto a eso. Yo creo que es un buen momento para que los candidatos estén y compitan en igualdad de condiciones que con otros candidatos. Y luego aquí también, en esta diapositiva, hago mención a lo que hablamos de los perfiles, porque la consecuencia del perfil es adaptar el espacio de trabajo más allá de la cultura, porque al final tú desempeñas tu puesto de trabajo y necesitas estar preparado con recursos. Y luego, para terminar, creo que esta primera parte, la legislación vigente. Tenemos una ley que además es muy clara con respecto al colectivo de discapacitados y además es una ley que obliga. Es verdad que hay medidas alternativas, pero lo ideal es cumplir la ley como está establecido. Y yo creo que es otro elemento importante que el candidato tiene que poner sobre la mesa. Me preguntabas antes, digamos, en esta primera charla, en el previo, si es algo que se tenga que decir. Mi opinión, y esta es solo mi opinión, yo creo que hay que decirlo. Esto es un juego donde el papel del candidato es que le elijan, y el de la empresa elegir al candidato que mejor se ajusta al perfil. ¿Por qué te vas por qué te vas a sentir menos preparado o vas a ser peor candidato por mostrar esa información? Al contrario, es un valor que tienes y tienes que ponerlo sobre la mesa. La empresa tiene que saber que tiene la opción y además tiene que cumplir con la ley, con lo cual es una opción que es viable, y yo considero que no tiene que ocultarse. Tiene que ser algo que se diga pues, con la mayor objetividad, profesionalidad, porque al final es para lo que estamos. Sí, cuando lo planteábamos al principio, no se trata tanto de ocultar, sino de tener las competencias personales para poder venderlo como una característica más de tu persona. Es decir, es un elemento más de valor para la empresa, como puede ser el conocimiento de un idioma, como puede ser un máster concreto o una formación concreta, porque al final le vas a aportar un valor a la empresa y le vas a ayudar también a un cumplimiento legal y le vas a dar rentabilidad. Por tanto, tienes que venderlo casi como una competencia. Yo creo que eso es lo que tenemos que incorporar en la parte de personas, que cuando estamos hablando de empleabilidad y si tenemos que hablar de nuestra discapacidad, lo podamos hacer bueno, pues marcando que es una característica más, que forma parte de la diversidad y que es algo que ahora mismo las empresas están buscando y están liderando. Es venderlo quizás de otra forma. Lo de venderlo suena extraño, pero yo creo que es ser realista cuando estamos hablando de empleabilidad, cuando estamos hablando de buscar empleo y de procesos de selección. No tengas miedo, Carmen, en utilizar la palabra vender. Yo lo digo también muchísimo en otras charlas que he dado, porque fíjate que hablamos mucho de marketing personal, pero nos da miedo hablar de venta personal. Es decir, cualquier persona que conoce cómo funcionan los procesos comerciales sabe que el marketing es la fase previa de la venta. Eso es decir, ¿de qué te vale el marketing personal si después no eres capaz de llevarlo a la persuasión y al convencer con tus argumentos? Pero estoy de acuerdo contigo, Carmen, que esta característica tiene que ser parte de tu argumentario de venta, porque debería formar parte de los perfiles o al menos de la legislación. Y ahora venimos con el cómo, ¿no? Porque esto es lo que de verdad realmente es difícil, porque es verdad que sería fácil pues, caer en ese discurso, ¿no? de que todo esto es fácil. No, buscar empleo para todas las personas es un reto, y yo creo que en este caso es un reto además por las características del mercado, por legales, pues incluso es más difícil. Una persona con discapacidad tiene que asumir un reto mayor que un candidato que no tiene discapacidad. Y esto es una cosa que no se puede ocultar. Por lo tanto, es fundamental que haya una preparación previa. Y como hemos dicho, hay que saber dónde ir, eso es fundamental, elegir bien qué tipo de compañías te gustan, qué tipo de perfiles o qué tipo de profesiones te gustan para que vayas preparando esas competencias. Hay que confiar en que se puede. Yo sé que esto, a veces, para todas las personas, es el gran reto. Yo siempre digo que el que piensa que puede, como el que piensa que no puede, acierta. Porque el que puede pelea por ello y el que no puede se boicotea a sí mismo. Es decir, tanto si quieres, tanto si piensas que puedes como que no puedes, al final tienes razón. Luego hay que planificar bien los pasos. Planificar bien los pasos implica pues, que una vez que tienes un plan, vas dotándole de recursos de forma ordenada. Como decía antes, si tienes que aprender un idioma, aprendes un idioma. Si tienes que aprender otra cualidad, pues lo haces.
Luego fíjate que hablo de rodearse de la gente adecuada. Fíjate cuánto ayuda esto. Porque yo siempre pongo la broma, ¿no?, de que, joder, es que siempre hay gente que desea que llueva el día de tu boda, ¿no? Es que hay gente que continuamente están con mensajes negativos, ¿no? No ayudan. Cuando tú tienes una dificultad, no ayuda. Lo que ayuda es tener gente positiva, gente que te va a reforzar esa búsqueda, que te van a animar cuando estés pasándolo mal, porque al final es lo que se busca, ¿no? Gente que, pues bueno, que te apoye. Lo que quiero que me digas es que puedo conseguirlo y que puedo llegar al objetivo. Y esto es fundamental, rodearte de la gente adecuada. Luego, evidentemente, pues aquí ya entramos en lo que me estabas preguntando antes, ¿no? O sea, al final, para estar en la mente de las personas antes de que surjan las vacantes, pues hay que conocer a muchas personas. Y esto, pues evidentemente es el gran reto. Lo bueno que tiene el planificar las cosas es que te permite incluso saber a qué personas puedes conocer. Yo siempre pongo un ejemplo, es verdad que no quiero extenderme mucho con este ejemplo, pero de una persona en concreto que me llamó un día porque quería trabajar en una empresa en concreto, ¿no? Y eso me parecía muy ambicioso porque no era trabajar en un sector, era una empresa en concreto, ¿no? Y en ese momento yo le aconsejé, y además la tecnología lo permite, pues intenta conocer a todas las personas que están en la toma de decisiones. No te queda otra. Lo curioso es que lo consiguió, porque las redes sociales te lo permiten. Y al final lo que consistía era que cuando surgió una vacante, y esta persona se enteró de la vacante, no aplicó al puesto con normalidad, porque ya estaba ya en la mente del que toma la decisión antes. Lo que hizo fue contactar con esta persona y decirle: he visto que habéis publicado un puesto que me gusta, voy a aplicar, pero por favor, sabes que me estoy interesada en esta compañía, te lo he mostrado con anterioridad, por favor tenme en cuenta. Al final esto ayudó a que la candidata fuera una de las finalistas y también ayudó a que al final la cogieron. Evidentemente yo no quiero decir con esto que esto es una fórmula mágica, que se va a encontrar todo el mundo con este éxito, pero sí es verdad que, y es la conclusión que yo llevo con este ejemplo, es que al menos lo intentó. Al menos lo intentó y trazó una hoja de ruta y se buscó un propósito. Y esto, si se hace de forma elegante, si se hace bien y se contacta con la gente adecuada de forma correcta, es muy positivo. Es muy positivo porque además lo ven como algo muy profesional. Lo ha hecho de forma adecuada, ¿no? Es importante hacerlo de forma adecuada y en el caso de que utilicemos redes sociales, que cada vez tienen un papel más importante en la búsqueda de empleo, hacerlo bien. Hacerlo bien. Que nuestra marca personal en las redes sociales sea la adecuada. Eso es. Aquí entra mucho la reputación también. Yo siempre digo, y esto, fijaos, que no he hablado mucho de mí, pero yo he trabajado también de consultor en la parte comercial, ¿no? Y cuando trabajaba en consultoría lo hablaba con la gente de mis equipos y lo que decía es que había una técnica infalible para generar más contactos, que era el preséntame a dos. Es decir, a tu contacto principal le decías: oye, preséntame a dos personas. A esas dos personas, cuando ya las conocías, preséntame a dos, y vas de forma exponencial teniendo cada vez a más personas en tu red de contacto. Es algo parecido a cómo funciona LinkedIn, pero en la vida real. Al final, lo que estás generando es un entorno de gente que no te sigue. No, es que hablan de ti. Eso es mucho más poderoso. Y al final generas una reputación que van generando todas esas personas. Porque al final la reputación no deja de ser lo que la gente dice de ti. Y si tú consigues que la gente hable bien de ti, vas generando muy buena reputación. Aquí voy a entrar con otro elemento fundamental, y es que las competencias es el gran, ¿cómo decirlo?, es el gran libro, ¿no?, de esos comportamientos que las empresas tienen a su disposición. Pero yo siempre simplifico todo muchísimo, yo tengo ese defecto, lo simplifico todo mucho. Yo siempre digo que las personas, cuando van a valorar a otra persona en el ámbito profesional, empiezan por dos cuestiones. La primera es la reputación, lo que dicen de ti, y la segunda son tus éxitos. Si a partir de ahí esas dos historias te cuadran o te gustan, entonces empiezas a hablar de otras cosas. Pero va todo por ese orden. Si tú tienes una persona de la que te han hablado bien y que tiene éxitos, te interesa conocer más cosas de esa persona. Por lo tanto, yo, otra frase mía hecha, pues la típica, ¿no?, de uno vale hasta los 30 de lo que ha estudiado y a partir de los 30 de lo que ha hecho, ¿no? Por lo tanto, en cada una de esas etapas es bueno que tengas buena reputación y muchos éxitos. En tu etapa de estudiante, que tengas buena reputación y muchos éxitos.
y en tu época profesional que tengas buena reputación y muchos éxitos, porque tu entrada en el mercado va a tener distintas características en cada uno de esos momentos. Luego, ya que te estamos diciendo que busques y conectes con la gente, claro, cuando hables con ellos, lo que hablábamos antes, ¿no? Que tienes que hacerlo de forma educada, correcta, claro, es que tienes 30 segundos. Tienes 30 segundos para impactar a esa persona. Y el impacto, lo que llamamos en psicología el efecto primacía, es el que va a desarrollar casi toda, se van a asignar esquemas para interpretar cómo funciona esa persona, por lo tanto tienen que ser pues 30 segundos de mucho impacto, en los cuales la otra persona identifique rápidamente cómo eres y tenga más interés en conocerte. No estamos hablando de que esos 30 segundos le digas todo lo que tienes que decirle. Yo siempre digo que esos 30 segundos tienes que decirle lo suficiente para que tenga más interés. Y a partir de ahí, puedes desarrollar otras oportunidades de contacto con esa persona. Y luego el último consejo que doy es que es más importante hablar de ellos, de esos contactos que quieres conocer, de esas empresas, que de ti. Ya habrá tiempo de hablar de ti cuando te pregunten. Y luego ya, por ir terminando un poco, el punto y seguido, que es pasar a la acción, pues evidentemente, como digo en esta última diapositiva, pues la empleabilidad al final consiste en generar los contactos adecuados que nos ayuden a estar en la mente de los que toman las decisiones. Yo creo que es muy importante que diseñemos una herramienta, esos 30 segundos que nos vamos a presentar, porque eso es la mejor carta de presentación que vamos a tener. Y esto es prepararlo individualmente, ensayarlo y practicarlo con amigos hasta que veáis que eso cuaja. Y luego, siempre recomiendo lo mismo, trabajar con mucha profesionalidad, porque eso va a generar éxitos y reputación, que son los que va a hacer que tú estés en la mente del que toma decisiones antes de que surjan las vacantes. Bueno, esto es un poco el resumen. Es complicado en 30 minutos hablar de todo esto, pero bueno, no sé si habrá dudas, preguntas, creo que es el momento, sí, precisamente. Yo creo que has dado claves muy importantes. Nosotros que trabajamos en todo ese proceso de acompañamiento de la persona hasta el empleo y de la empresa para que pueda enganchar el talento de la persona, hablábamos también antes de la presentación que hay un momento en el que no podemos estar, que es justo en el proceso de selección. Entonces, si trabajamos bien esa empleabilidad y trabajamos bien con las organizaciones, depende de cada uno de nosotros cuando estamos buscando empleo, cuando estamos justo en ese proceso de selección, estar lo suficientemente preparados, lo suficientemente fuertes para hacerlo bien. Y hay una cosa clave que yo creo que tenemos que recordar todas las personas que estamos trabajando en esos procesos de orientación, y es que esto hay que entrenarlo, que no es algo que sucede al azar, sino que hay que planificarlo, hay que practicarlo y hay que entrenarlo. Ahora vamos a parar, vamos a dar un turno para las preguntas y os respondemos ahora mismo. Escuchamos ahora vuestras preguntas. La primera pregunta que nos plantean es la siguiente. Recomendaciones para una persona joven y sin experiencia para abordar su contacto con posibles empleadores. Hablamos del contacto, ¿no? Lo fundamental es, por un lado, la persona que es joven y sin experiencia, lo que aporta, evidentemente, no es experiencia, porque lo define la propia palabra, pero lo que sí aporta es muchísima energía, aporta frescura, aporta posiblemente innovación natural, aporta muchísimos elementos que son importantes para las empresas. Eso por un lado, con lo cual aquí hay un interés importante por las personas por conocer a esas personas. Es decir, son jóvenes, no tienen experiencia, pero tienen muchísimas cosas que contar. Por lo tanto, tenemos algo que contar. La otra cuestión es cómo llegan a esos contactos que toman decisiones. Aquí entran en juego normalmente esos intermediarios, que suelen ser organismos, asociaciones, escuelas de negocio, que tienen programas y convenios con las empresas para facilitar la incorporación de jóvenes sin experiencia. Luego, evidentemente, los gobiernos también tienen políticas que favorecen este tipo la incorporación de este tipo de profesionales. Por lo tanto, digamos que se abre una puerta fundamental y es aprovechándose de los recursos, instituciones y becas que puede haber. Es fundamental que vengan de la mano de ese tipo de proyectos de formación. Pero luego existe la posibilidad de también ir directamente a por ellos. Y aquí es fundamental que toda esa energía se canalice de forma correcta. Y insisto en algo que he dicho en la presentación. Si una persona
joven, sin experiencia, pero con muchísimas ganas de hacer cosas, puede contactar por las redes sociales con las empresas que quiere trabajar, que no tenga miedo en ofrecerse, si lo hace de forma correcta y educada, porque tiene mucho que ofrecer. Por lo tanto, yo diría que hay dos vías para llegar a esos contactos. Por un lado, mediante escuelas de negocio, asociaciones que puedan apoyarle con convenios y becas. Y segundo, contacto directo a esas personas mediante las redes sociales de forma correcta y educada, y con eso yo creo que llegarán a esos contactos. Tenemos otra pregunta que acaba de entrar. En los procesos de orientación laboral y trabajo de marca personal con personas con discapacidad, ¿cuáles deben ser los aspectos diferenciadores que se deben tener presente? ¿En qué se debería hacer mayor énfasis? Es una buena pregunta y además de alguna forma lo hemos comentado, ¿no? Al final esto consiste en aportar valor. Y yo creo que hay que quitarse esa máscara de victimismo y desde el principio ir a los procesos de selección como un profesional que aporta valor. Y luego a partir de ahí, con las características individuales de cada uno, dirigir ese valor, evidentemente. Pero hemos hablado y hemos dado ya consejos sobre cómo afrontar esa situación. Hemos hablado de rentabilidad, hemos hablado de responsabilidad social corporativa, hemos hablado de que hay un cumplimiento legal, hemos hablado de que las empresas ganan más dinero cuando están con personas o cuando se tiene una política de inclusión, porque no solamente hablamos de discapacidad, una política de inclusión. O sea, hay muchísimos argumentos para convencer a los contratadores de que realmente es una opción rentable para las empresas. Luego, si además le añadimos energía, entusiasmo, ganas de hacer cosas, si vienes con reputación, eso ya sería cerrar el círculo. Pero yo siempre digo que hay que mostrar también por qué es interesante para la empresa, y aquí es porque aportamos valor. Somos como cualquier profesional, aportamos valor y hacemos ganar dinero a las empresas como cualquier persona. Tenemos una última pregunta en la que nos plantean lo siguiente. Cuando en un departamento de recursos humanos se toma la decisión de incorporar personas con discapacidad, ¿cómo se trabajan con el resto de la organización? Esta es otra de las grandes preguntas. Y reconozco que es posiblemente uno de los puntos débiles que tienen las organizaciones. Queremos hacer muchas veces la casa por el tejado, ¿no? Y yo creo que la clave está en preparar la organización, dándole recursos y cultura. Entonces, ¿cómo se trabaja con la organización, con el resto de los empleados? ¿O cómo debería hacerse? Básicamente con comunicación, contando bien las cosas, dotando de recursos, haciendo que todo el mundo entienda cómo la compañía va a recibir a esta persona, en el caso de que fuera la primera vez que se incorpora una persona con discapacidad, pero insisto con una cosa importantísima, que es como cualquier empleado. O sea, cuando se incorpora un empleado a una organización, se le prepara para que se incorpore. Pues esto es igual. El plan de acogida, pues en este caso, tiene que ser quizás con más énfasis, pero hay que preparar, hablar con la gente y preparar a todo el mundo para que esa persona entre con las mayores posibilidades de éxito, ¿no? Pues muchísimas gracias, Tomás. Simplemente decir a todas aquellas personas y a todas aquellas empresas que nos estén escuchando, empleadores, que pueden contar con los servicios de Inserta, que tienen más información en nuestra web, en Portalento, y que también nos emplazamos a la última webinar de este ciclo, que si no me equivoco es el 14 de octubre, y que esperamos contar con vosotros y que podamos seguir avanzando en este camino de la inclusión. Gracias. Muchas gracias también.